Bueno, seguimos con la segunda parte de la charla de hombro. Eh, Vamos a ver esta figura que les muestro acá. Es para que vean que la articulación glenumeral es una articulación incongruente. Incongruente es la imagen que vemos acá de este lado. Quiere decir que esta sería la cabeza humeral, esta es la glena. Fíjense que el diámetro, la distancia entre distintos puntos no es equidistante y eso tiene una ventaja que es que permite mayor movilidad, mayor rango de movimiento, pero la desventaja que tiene es que requiere de muchas estructuras de sostén, como son todo lo que es la parte músculo-tendinosa, ¿sí? Entonces, digamos, el gran problema de esto es que cuando no tenemos ese continente de toda la parte músculo-tendinosa, por ejemplo, en un paciente que tiene una hemiplegia, en la hemiplegia directamente los músculos no tienen ningún tipo de acción, entonces en esa articulación incongruente tiende generalmente a subluxarse o a luxarse. En cambio, una articulación congruente, que es la otra figura que vemos acá, fíjense que todos los puntos son equidistantes, son iguales, y eso hace que tenga mejor coaptación y que no se requiera de tanto componente musculoesquelético para dar esa estabilidad a la articulación, ¿sí? Eso es muy importante saber de lo que es la articulación glenumeral que no tiene esa congruencia. Después, bueno, hablar de algunas causas de hombro doloroso. No me voy a extender mucho en hablar en cada una de ellas, pues lo pueden consultar de cualquier libro, hacer algunas menciones. Dijimos que la glenumeral era una de las principales articulaciones del hombro. La artrosis de esta articulación, entonces, es una causa de hombro doloroso. Ya deben saber lo que es la artrosis, una enfermedad degenerativa de la articulación de la cabeza humeral en este caso, y de la cavidad glenoidea. Hay pérdida del cartílago que recubre las superficies articulares, disminuye el espacio articular y hay formación de osteofitos, ¿sí? Los síntomas, vamos a tener principalmente, como dijimos, dolor, que va a ser y se va a intensificar con la actividad, va a aliviar con el reposo. Eso es bien característico de los procesos artrósicos. Es un dolor más sordo, ¿sí? Puede empeorar en el supino y al intentar dormir en el decúbito del lado donde esté el problema, ¿sí? Básicamente el examen físico en un hombro doloroso por artrosis, claramente tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. A mayor edad, claramente hay más riesgo de que tenga artrosis. La restricción del rango de movimiento va a ser uno de los componentes más importantes. El dolor, como ya dijimos, y podemos llegar a sentir como una crepitación. Muy sencillo los estudios diagnósticos para ver y verificar una artrosis glenumeral. Hacemos una radiografía. Vamos a ver básicamente que hay una disminución del espacio glenumeral. Vamos a ver osteofitos, vamos a ver hueso esclerótico, podemos ver erosión ósea, aplanamiento de la cabeza humeral. Otra de las causas de hombro doloroso es el síndrome subacromial, donde está incluido, en el síndrome subacromial está incluido la tendinopatía del manguito rotador. ¿Por qué síndrome subacromial? Porque en realidad es una afectación que esté dada o que esté afectada en cualquiera del contenido que tenga el espacio subacromial. Principalmente el tendón conjunto del manguito rotador, por eso esa es la patología más frecuente, pero también puede haber una bursitis, por ejemplo, que la bursa subacromial también está en ese espacio subacromial y puede ser que esté inflamada la bursa y que no esté inflamado el tendón del manguito rotador, por eso se habla de síndrome subacromial. Pero bueno, la tendinopatía del manguito rotador es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando se inflama algo en este espacio? Como ya les había mencionado en la charla anterior, empieza a haber un roce o compresión del manguito, principalmente del supraespinoso,
Y también se puede afectar la porción intraarticular del bíceps, ¿sí? Entonces se efectúan movimientos de elevación por encima de la cabeza y eso genera el desgaste de los tendones. ¿Por qué sufre tanto esta zona? Hay distintos factores que lo explican, factores propios o intrínsecos, es que es una zona con poca vascularización, sobre todo la región próxima a la inserción del tendón en el troquíter. Entonces, al estar poco vascularizada, una vez que se daña, es muy difícil la reparación. Y factores extrínsecos son, por ejemplo, una disminución del espacio subacromial por alteraciones anatómicas, como una alteración en la forma o el tamaño del acromio, que sea curvo o ganchoso, que haya un engrosamiento del ligamento coracoacromial, o alteraciones de la superficie acromio-clavicular inferior, como osteofitos. Esta es una maniobra bastante representativa en la semiología del manguito rotador. Si nosotros hacemos hacer una abducción al paciente y encontramos que hay un arco doloroso entre los 60 o 70 grados hasta los 120 grados, eso habla a favor de que lo que esté comprometido sea el manguito rotador. Si el dolor aparece después de los 120 grados de abducción, podemos pensar en que el problema está en la articulación acromio-clavicular. Pero si el rango, en ese ángulo entre 70 y 120 grados es donde aparece el dolor, generalmente es patología de manguito rotador, ¿sí? El manguito rotador puede sufrir una lesión, puede ser una lesión aguda, ¿sí? Generalmente es postraumática y es más común en pacientes jóvenes, o lo que es más frecuente, que sea una patología crónica, que se suele dar en pacientes mayores de 40 años, posterior a un síndrome de pinzamiento subacromial evolucionado. En esto hay que tener en cuenta interrogar al paciente y preguntar, por ejemplo, cuál es la profesión. Si es una profesión que requiera un movimiento repetitivo de elevación del hombro por encima de la cabeza, eso hace que sea más factible que se produzca esta patología. Entonces, dependiendo del grosor del tendón afectado, vamos a encontrar una ruptura parcial, donde no hay afectación de todo el espesor, o una ruptura completa, ¿sí? Ya dije que el músculo más afectado suele ser el supraespinoso. Puede haber también lesión del infraespinoso, del redondo menor o del subescapular. La clínica es básicamente impotencia funcional y dolor. Otra de las causas de hombro doloroso es la tendinopatía calcificante, que básicamente es el depósito de sales de calcio en uno o más de los tendones del manguito rotador. No se conoce la causa. Es más frecuente en el hombro derecho, suele ser sobre el lado, digamos, dominante. También el supraespinoso es nuevamente el tendón o el músculo más afectado. Otra de las causas de hombro doloroso es la tendinopatía bicipital, ¿sí? Es la segunda entidad en importancia por frecuencia dentro de lo que es la patología del hombro. Se afecta generalmente la porción larga del bíceps, ¿sí? A nivel de la corredera bicipital, y suele asociarse con lesión del manguito rotador, ¿sí? La clínica es dolor localizado en la región anterior del hombro, que se va a irradiar a la cara anterior del brazo, y la palpación de la corredera bicipital es dolorosa. Eso es bien específico de tendinopatía bicipital, ¿sí? Palpamos la corredera bicipital y duele. Una maniobra semiológica para determinar probable causa de tendinopatía bicipital es esta maniobra de Jergason, en donde hacemos hacer flexión de codo a 90 y hacemos hacer una supinación del antebrazo forzada contra resistencia del explorador, y esto hace justamente que es la función que cumple el bíceps de hacer esa supinación y la flexión del codo. Lo hacemos contra resistencia, entonces exigimos al músculo y desencadena el dolor. ¿Bien? Acá la capsulitis adhesiva, voy un poquito rápido porque en realidad
quiero tratar de resumir las patologías más frecuentes. Después pueden ustedes ahondar un poco más en detalles en la bibliografía, pero quiero darles los conceptos generales. La capsulitis adhesiva es una patología que no se sabe bien cuál es la causa. Hay una mayor tendencia a desarrollarse en pacientes diabéticos. Es progresiva y tiene tres fases. Que estas tres fases, que en general se acompañan siempre de dolor, pueden llegar a durar hasta 1 año y medio, 2 años. Entonces, tener 1 año y medio, 2 años un paciente con dolor de hombro es realmente bastante discapacitante para el paciente. Básicamente lo que tienen que saber es que se inflama la cápsula articular, que si recuerdan cuando vimos anatomía, ese ligamento grande que cubría toda la articulación glenohumeral es la cápsula articular, se inflama, se invagina y entra al invaginarse hacia la articulación glenohumeral y eso disminuye el espacio de la articulación con la consecuente reducción de los rangos articulares y el dolor que esto genera, ¿sí? Entonces, interrumpe el sueño, suele doler de noche también, claramente incapacita para todas las actividades básicas de la vida diaria porque limita todos los movimientos. Y esto es importante, que la evaluación neurológica suele ser normal, ¿sí? Siempre tenemos que buscar signos de afectación neurológica para buscar alguna radiculopatía, por ejemplo. El diagnóstico suele ser clínico, podemos confirmarlo de forma intraoperatoria o artroscópica, que eso no lo vamos a hacer nosotros como fisiatras, pero generalmente el diagnóstico es clínico. Las radiografías suelen ser normales, se puede hacer resonancia donde vamos a ver el engrosamiento de la cápsula y la invaginación. La artroscopía ya es territorio de los traumatólogos. Y la ecografía, como siempre, para cualquier cosa que hagamos en ecografía, es operador dependiente, pero también es un estudio que se puede hacer. Les dejo acá algunos ejercicios que se pueden hacer, movimientos pendulares para generar la ruptura de todas esas adherencias. El problema es que esto lo suelen hacer los kinesiólogos, pero si nosotros no bajamos ese dolor, el kinesiólogo no va a poder realizar muchos movimientos. Entonces realmente es importante disminuir el dolor al paciente. Algunos procedimientos que se pueden llegar a hacer: una inyección interarticular de la articulación, el bloqueo del supraescapular, que ya se los había mencionado, y la hidrodilatación de la cápsula articular. Básicamente lo que yo dije recién es que se engrosa la cápsula, se invagina, entonces disminuye el espacio. Entonces lo que tratamos de hacer con la hidrodilatación de hombro es introducir a presión suero fisiológico en la articulación glenohumeral con la finalidad de ese tejido que está invaginado con adherencias, romper las adherencias, expandir hasta la posición anatómica normal y recuperamos todo ese espacio que se ha perdido, ¿sí? Les dejo acá mención, es un gran tema el hombro doloroso del paciente hemipléjico, cuáles pueden ser las causas que tenemos de dolor en un paciente que ha tenido una ACV, tiene un hombro hemipléjico. La subluxación, por lo que yo les decía de esta incongruencia de la articulación glenohumeral, que genera que se subluxe el hombro. Capsulitis adhesiva, espasticidad, síndrome doloroso regional complejo o la lesión del manguito rotador. Diagnóstico diferencial, sumamente importante. No nos tenemos que olvidar que puede llegar a haber una fractura o alguna patología neoplásica. Eso es sumamente importante descartarlo. Podemos infiltrar el espacio subacromial. Es una técnica bastante sencilla. Nos vamos justo por debajo del acromion. Introducimos una aguja de 27 Gauss y podemos poner distintos contenidos. Yo no estoy muy a favor del uso de los corticoides. El bloqueo del supraescapular, básicamente para cualquier causa de hombro doloroso. Ya les dije que inerva el 70% de la articulación del hombro. La dosis que vamos a introducir anestésico es de 5 a 10 mililitros. Y por último les dejo esta terapia, que son inyecciones regenerativas, que se puede usar dextrosa o plasma rico en plaqueta, que la función es de regenerar tejido, ¿sí?